escuchando El Despertar, un podcast dedicado al estudio de la Biblia y enseñanzas para las mujeres y su diario vivir. Buenos días, chicas, espero que se encuentren bien. Hoy es viernes 14 de abril, un día bonito, hoy cumple mi madre. Felicidades para ti, mamá, que escuchas los audios. Bien, vamos a continuar con el estudio de Éxodo 21. Vamos a estar leyendo los versículos del 12 al 34, donde nos habla sobre la ley sobre los homicidios que se podían dar en esa ocasión y qué habría que hacer. Y dice así: el que hiera de muerte a otro ciertamente morirá, pero si no estaba al acecho, sino que Dios permitió que cayera en sus manos, entonces ya te señalaré un lugar donde puedes refugiarse. Sin embargo, si alguien enfurece contra su prójimo para matarlo con alevosía, lo tomará aún de mi altar para que muera. El que hiera a su padre o a su madre ciertamente morirá. El que secuestra a una persona, ya sea que la venda o sea hallada en su poder, ciertamente morirá. El que maldiga a su padre o a su madre ciertamente morirá. Si dos hombres riñen y uno hiera al otro y otra con una piedra o un puño y no muere, pero guarda cama, y se levanta y anda afuera con un bastón, el que lo hirió será absuelto, solo pagará por su tiempo perdido y lo cuidará hasta que esté completamente curado. Si alguien hiera a su siervo o a su sierva con una vara y muere bajo su mano, será castigado. Sin embargo, si sobrevive 1 o 2 días, no se tomará venganza, porque es propiedad suya. Si algún hombre lucha entre sí y golpea a una mujer encinta y ella aborta sin haber otro daño, ciertamente el culpable será multado y según lo que el esposo de la mujer demande de él. Pagará según lo que los jueces decidan. Pero si hubiera algún otro daño, entonces podrá como castigo vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Ley para los amos y propietarios. Si alguien hiere el ojo de su siervo o de su sierva y se lo inutiliza, lo dejará ir libre a causa del ojo. Y si hace saltar un diente a su siervo o a su sierva, lo dejará libre a causa del diente. Si un buey acornea a un hombre o a una mujer y le causa la muerte, ciertamente el buey será apedreado y su carne no se comerá. Pero el dueño del buey no será castigado. Sin embargo, si el buey tenía antes o desde antes abatido o acorneaba y su dueño no había sido advertido, pero no lo había encerrado y mata a un hombre o a una mujer, el buey será apedreado y su dueño también morirá. Si se le impone precio de rescate, entonces dará por la redención y su vida lo que se demande de él. Si acornea a un hijo o una hija, será enjuiciado según la misma ley. Y si el buey acornea a su siervo o a una sierva, el dueño dará a su amo 30 siclos, o sea, 342 gramos de plata. Y el buey será apedreado. Si alguien destapa un pozo o cava un pozo y no lo cubre y cae en él un buey o un asno, el dueño del pozo hará restitución, dará dinero a su dueño y el animal muerto será suyo. Si el buey de alguien hiere al buey de otro y le causa la muerte, entonces venderá el buey vivo y se dividirá el dinero y se dividirán también el buey muerto. Pero si sabía que el buey tenía desde antes el hábito de acornear y su dueño no lo había encerrado, ciertamente pagará buey por buey y el buey muerto será suyo. Muy bien. Ok, vamos a poder aclarar varias cositas aquí que hemos estado viendo. Todo esto que hemos estado escuchando son, como habíamos estado hablando ayer, son leyes que se colocaron para poder que ellos pudiesen, los israelitas, tener un tipo de guianza en qué hacer porque habían estado por muchos años de esclavos. Y la siguiente sección de leyes sociales trata sobre compensaciones y restitución por causa de daños. Dios quiere que su pueblo aprenda a asumir responsabilidad de sus actos, según sea el daño. Así será la pena, así será el daño o lo que sea que hayan hecho, hay que restituir lo que había ocurrido. Aquí se presentan los casos más graves primero y luego los menores. Por ejemplo, al inicio se está hablando de los daños de muerte. Si alguien provocaba la muerte de otro, la pena es equivalente a la muerte. Lo vemos en el versículo 12. El que hiere a alguno haciéndole así, morirá él también. Podríamos preguntarnos si esto aplica también a las muertes accidentales.
La Biblia da también respuesta a eso. Esto es para que ustedes vean que la Biblia tiene la respuesta a todo, chicas, a todo. Si alguien moría de manera accidental, la Biblia decía que, más el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en su mano, entonces yo le señalaré un lugar al cual debía de huir. Solo en caso de que la muerte haya sido accidental, la ley aquí les daba una forma como de provisión para que el homicida pudiera refugiarse. Los detalles de esto los vamos a encontrar también más adelante en el Deuteronomio. Y bueno, se los voy a leer aquí, está del 19, el versículo del 4 al 6 dice: y este es el caso del homicida que huirá allí y vivirá aquel que hiriese a su prójimo sin intención y sin haber tenido enemistad con él anteriormente, como el que fuere con su prójimo al monte a cortar leña y al dar su mano el golpe con el hacha para cortar algún leño, saltar el hierro del cabo y diere contra su prójimo y éste muriese. Aquel huirá a estas ciudades y vivirá, no sea que el vengador de la sangre enfurecido persiga al homicida y le alcance por ser largo el camino y le hiera de muerte, no debido ser condenado a muerte por cuanto no tenía enemistad con su prójimo anteriormente. Podemos ver cómo la justicia de Dios contempla tanto el lado de la víctima como la persona que causó el accidente. Ambos son considerados. Y esto es una parte buena. La excepción es para las muertes accidentales en este capítulo que estamos leyendo. Pero si fue adrede, entonces el asesino debe pagar con su muerte y no podrá refugiarse en ningún santuario. Vemos cómo lo dice en el versículo 14, que dice: pero si alguno se ensorbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitas para que muera. Y también ahora vemos también la parte de los ataques a los padres. Dios considera como criminal aquel que ataca física o verbalmente a su padre y le asigna la pena máxima. Creo que si esta ley todavía estuviera hoy en día aquí, pues no existiría un montón de gente ya. Lamentablemente me he encontrado que aquí en España los hijos no respetan a sus padres. Los tratan con tanta agresión verbal e incluso físicamente. Esto, chicas, para Dios es tratado, o sea, Dios ve a esta persona como un criminal. Y bueno, en Éxodo dice: el que hiere a su padre o a su madre morirá. Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre morirá. El verbo que se traduce como hiere en hebreo es nakah, que también se puede traducir como golpear, atacar o aún matar. También habla sobre el secuestro. Dios también asigna la pena de muerte a los secuestradores y a los traficantes de personas. Y lo dice en el versículo 16: asimismo, el que robase una persona o la vendiera o fuera hallada en su mano, morirá. Y también habla sobre los pagos de los daños personales. Cuando alguien causa una herida a otro que no sea de muerte, este debe responder pagando una compensación por el tiempo que el otro no pueda trabajar como consecuencia del daño causado. Esto lo encontramos en los versículos 18 y 19. Y en el caso de los esclavos, el amo no tiene que darle compensación, pero sí será castigado si éste muere. Lo vimos en los versículos 20 y 21. Si se hería a una mujer embarazada y ella perdía al bebé, quien determinaría la pena es el esposo de la mujer, bajo el consejo de los jueces. Esto lo vimos también en el versículo 22. Y llega aquí una parte interesante, que más adelante en el Nuevo Testamento, esto es como abolido realmente. Dice ojo por ojo, que actualmente la gente dice ojo por ojo y diente por diente. No sé si han escuchado esa frase. Dice: la expresión ojo por ojo y diente por diente ha sido mal interpretado. No es un concepto de venganza, sino un principio de justicia. Es una norma de compensación y restitución que determina que la persona
que ha causado una pérdida debe pagar conforme a la medida del daño que provocó. ¿Ve? Lo vemos en el versículo 23 y 25, dice, más si hubiera muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida. Esto es si era hecho intencionalmente. Pero lamentablemente hoy en día se ha visto como una manera de venganza. Tú me hiciste tal cosa, yo te voy a hacer lo mismo. Y eso no es lo que quería decir la Biblia en aquel entonces. Si alguien hace daño a otro, este debe responder a la medida y compensar el daño que ha causado. En el caso de los esclavos, la compensación se maneja de forma diferente por su posición. Vemos que en el capítulo 26 y 27 nos dice que si se hiere al ojo del siervo o a la sierva y lo dañare, pues será puesto en libertad. También habla sobre otros daños aquí. Dios también hace responsable a las personas por accidentes relacionados con los animales de su propiedad. La pena se maneja de una forma distinta. Vemos en el versículo 28, dice, si un buey acornease a un hombre o una mujer, a causa de ello muriere, el buey será apedreado y no será comida su carne. Mas el dueño del buey será absuelto. Si se descubre que el dueño sabía que el animal era peligroso, pero no hizo nada para evitar la tragedia, entonces la pena será mucho más severa. Y en el versículo 29 nos decía, si el buey fuere acorneado desde tiempo atrás y su dueño se lo hubiere ya notificado, oye, mira que tu buey está acorneando a otros, ponlo por favor en algún lado donde no vaya a matar a los demás, por ejemplo, ¿no? Pero no fue guardado, sino que mató a una mujer sabiendo el dueño lo que había pasado, pues ese buey iba a ser apedreado y su dueño también iba a morir. El dueño guardará su vida solo si el juez le impone un precio de rescate, por decir así una fianza, es decir, una cantidad que debía pagar para la compensación. Si la persona que muere es un esclavo, se tendrá que pagar la compensación monetaria al amo. Si la víctima no es una persona sino otro animal, la pena sería diferente. El buey de alguien hiera a otro buey del prójimo, de modo que muriera, entonces van a vender ese buey, el que hizo el daño, ¿verdad? Van a venderlo y va a ser la mitad del dinero para ambos, y la comida el que se murió va a ser también mitad para ti y mitad para el otro. La ley de Dios también lleva a asumir la responsabilidad por descuidos en la propiedad. Mire, es que son cosas muy interesantes que pues, hoy en día se han ido quitando y por eso que estamos viviendo como estamos viviendo. Si alguno abriese un pozo y cavare cisterna y no lo cubriere y cayera allí buey o asno, el dueño de la cisterna pagará el daño, resarciendo a su dueño lo que fue muerto y será suyo. Cuando yo leí esto, yo recordé, aquí en España tienen muchas veces pozos abiertos, y hace un par de años, cuando yo casi recién llegué aquí, hubo un caso muy sonado de un niño que habían pues abierto un pozo, habían dejado el pozo abierto y cayó el niño ahí. El niño murió. Yo la verdad que flipaba pensando, pero ¿cómo es que dejan un pozo abierto sabiendo que hay niños cerca? Pero más adelante hubo otro caso igual. Entonces, aquí vemos que es que desde antes todo esto ocurría ya y Dios había dejado que era lo que pasaba, ¿no? Y otro ejemplo que estamos viendo, que también lo vamos a ver en Deuteronomio, que dice el 22:8, dice, cuando indicase casa nueva, le harás un muro en tu azotea para que no traigas culpa de sangre sobre tu cabeza si alguno se cayera en ella. Por principio, Dios nos enseña a cada uno de nosotros que somos responsables por nuestros actos y por nuestra propiedad, y parte de ello es prevenir y pagar por los daños causados. Si usted daña algo de otra persona, no solamente diga, ay, lo siento, ay, perdón, no. Sea justo y restituya lo que usted dañó. Si ha sido, algo que haya dañado, así sea un juguete que su niño haya dañado de otro, restitúyalo. Eso es lo más correcto, porque queda un mal sabor cuando alguien te daña algo. Queda un desagrado. Entonces, para estar bien y en paz y hacer las cosas de manera correcta, usted sea de manera justa y restituya lo que haya dañado. Bien, estos capítulos que vamos a estar leyendo están un poquito así como que
que tantas cosas que hacer, pero son tan interesantes porque vemos cómo Dios cuidaba a su pueblo y cómo lo guiaba en amor como un padre, cuidándolos. Yo siempre he dicho que las leyes y los mandamientos fueron impuestos por básicamente cuidarnos a nosotros, por llevarnos por el bien, para que no errásemos. Y si pudiésemos cumplirlos al pie de la letra, otro gallo cantaría, como dicen en mi país. Bueno, chicas, hasta aquí hemos llegado a este capítulo. Seguiremos estudiando un resumen de las leyes que Dios le dio en el monte Sinaí a Moisés y que son básicamente una guía también para nosotros hoy en día para tomar en cuenta. Así que hoy te animo a que pues medites en lo que hemos estado leyendo, más que todo recordando unas partes interesantes que son las que a mí me llaman la atención. El de que el ojo por ojo y diente por diente no es un concepto de venganza por una parte, y lo otro es el ataque a los padres. Recuerda que cuando tratas mal a tu papá, cuando tratas mal a tu mamá, cuando le deseas el mal porque te ha corregido por algo, Dios te ve como un criminal. Así que honra a tus padres y a tus madres, honrenlos. Y bueno, nos vemos mañana en el capítulo 22 del libro de Éxodo. Un saludo, chicas.